Hola amigos de Historias de Fútbol, esta vez en la próxima clasificación eliminatoria para el Mundial del 2026, en la zona de la UEFA va a ser la más difícil. En este vídeo voy a explicar de por qué, así que vamos a buscar un sitio para sentarnos y dentro vídeo. Bueno, pues aquí sentados en un vídeo más de opinión. Va a haber algunos cambios en el canal a partir de estas semanas. He estado reflexionando un poquito sobre lo que estoy haciendo, el tiempo para hacer lo que estoy haciendo y el tiempo para hacer también lo que realmente quiero hacer, y reflexionando también sobre lo que me gustaría hacer en un futuro y qué es lo que puedo hacer para poderlo lograr. Pero bueno, quizás es un tema también para hacer en un vídeo de estos de opinión, que voy a llamar, que son los vídeos más sencillos, hablando sobre un poquito cosas de actualidad y dando un poco pues mi opinión. Y en este caso, como decía al principio, toca la clasificación para el Mundial del 2026. Como sabemos, va a ser un Mundial un poquito distinto, porque en vez de los 36 selecciones que eran normalmente en las últimas ediciones, este número sube y va a ser un mundial de 48 selecciones, que por cierto es un mundial que se va a jugar en 3 países, en Estados Unidos, en México y en Canadá, en el verano del 2026, el mes de junio del 2026. Con esto, a lo mejor alguien puede pensar que va a ser cada vez más fácil clasificarse para este torneo, ¿no? Que va a haber más selecciones, pues lógicamente tenemos que pensar que va a ser más fácil para algunas no quedarse fuera. El claro ejemplo lo tenemos en la eliminatoria sudamericana, que ya se está jugando, por cierto, donde hay muchos equipos que se clasifican. Es decir, al final de todas las selecciones sudamericanas solamente quedan fuera 4 selecciones, y una de esas 4 selecciones lo hace después de un playoff. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso, porque esta semana la UEFA ha anunciado cómo va a ser la clasificación, la fase de clasificación en la zona europea, en la zona de la UEFA, vaya. Y ahora os la voy a explicar un poco de una forma bastante resumida, porque es muy sencilla. Y a mí me da la sensación de que va a ser una clasificación mucho más difícil en la zona europea de lo que mucha gente piensa. ¿Por qué? Porque son 12 grupos donde se reparten, va a haber algunos grupos de 4 selecciones y va a haber otros grupos de 5 selecciones. A partir de ahí no hay ninguna complicación, porque es como siempre, es decir, partidos a ida y vuelta, la liguilla clásica que hemos tenido siempre, vaya. Por supuesto se van a hacer los sorteos, que por cierto el sorteo se hace el 13 de diciembre, donde por ejemplo España sabrá a qué rivales se enfrentan esta clasificación, y se va a jugar entre marzo del 2025, en marzo del año que viene empiezan las eliminatorias en Europa, hasta el mes de noviembre del 2025, donde pues más o menos un poquito como siempre terminará la clasificación, y aproximadamente, pues eso no está confirmado, pero normalmente el sorteo de la fase final pues se hace en ese mes de diciembre, antes del torneo, ¿no? Bien, en Europa se clasifican 16 selecciones, y esto significa que de estos 12 grupos que yo hablaba se clasifican los primeros, y ahí tendríamos 12 selecciones, y ahí tenemos una principal dificultad, que es el hecho de que, por ejemplo, España tiene que acabar, o tendrá que acabar primera, sí o sí, para poderse clasificar. No vale fallar ante un rival, y ahí está la primera dificultad, que dependiendo del sorteo, pues siempre te puede tocar algún equipo, alguna selección, donde te pueda llegar a complicar en un torneo lo suficientemente corto, si es con 4 equipos, como para que eso pueda suceder.
Al final, siendo un torneo tan corto, aunque sea una selección bastante superior, siempre puedes tener un par de malos partidos o una selección tener una buena racha de resultados y eso dará el traste con ese primer puesto. Y esto vale tanto para España como para cualquier selección de las grandes, vamos a llamarlas así, ¿no? Tanto España como Francia como Alemania podrían tener esa mala suerte, ¿no? de caer en un grupo de 4 equipos y que además uno de esos 3 equipos rivales está en un momento dulce y tiene malos partidos contra ese rival, y eso le da o le deja fuera. Es verdad que existe otra posibilidad, que es el hecho de que todos los segundos de cada uno de esos grupos lo que van a jugar es un playoff, y de ahí salen las 4 selecciones que faltan, más dentro de ese playoff lo jugarán también selecciones, las mejores selecciones clasificadas en la Liga de Naciones, en la Nations League, que no se hayan clasificado como primeras, y eso nos dará lugar a ese playoff. Claro, si nos ponemos otra vez en la posición de España, ¿no? Que es a lo mejor lo que más cerca nos puede tocar, y quedan como segundos, ese playoff sí que va a ser duro porque va a ser jugado ante rivales medios, por decirlo de alguna forma. Entonces, esta forma, a mí lo que me dice es que va a ser relativamente posible, o va a ser posible, que alguna de las selecciones grandes se quede fuera de este próximo mundial. ¿Por qué? Porque al final, siendo torneos, insisto, liguillas tan cortas como en un grupo de 4 equipos, que no es lo mismo el clásico grupo que había antes, donde había 5 o 6 selecciones, donde era más difícil, era más fácil sacar muchos puntos, incluso hacer una buena diferencia de goles frente a selecciones menores, y que eso también te podía asegurar un poco unos puestos altos. Incluso ha habido clasificación, ahora estoy hablando de memoria, ha habido clasificación de 100 años donde esas selecciones clasificadas en cada uno de los grupos de Europa se clasificaban 2, por lo tanto las posibilidades de no clasificarse eran muy muy pequeñas, y eso que es verdad que ha pasado. Todos nos acordamos todos podemos pensar en el ejemplo de Italia, ¿no? Italia es una de las mejores selecciones de la historia, por historia, y lleva 2 mundiales sin acudir a la cita, a la fase final, por este tipo de cosas, por una mezcla entre crisis interna, entre crisis de jugadores, entre crisis de todo tipo, vamos a llamarlo así, y también enfrentarse a selecciones que podemos considerar menores. Cada vez son menos menores, porque cada vez la gente se prepara mejor, los partidos son más competitivos, y eso yo creo que es bueno, pero da lugar a que podamos ver ese tipo de situaciones, y a mí es un poquito lo que me dice este sistema de competición, que cada vez es más posible que puedan pasar esas cosas. Y esa es la razón principal por la que creo y estoy convencido ahora de que la clasificación para el Mundial en la zona de la UEFA va a ser la más difícil de la historia, porque ese tipo de accidentes ya los hemos visto con grupos más amplios y los vamos a ver con estos grupos, sobre todo en los grupos, ya digo, los grupos de 4 selecciones, pero tampoco hay que descartar los grupos de 5 porque ya lo hemos visto, insisto. Y esa es un poquito lo que yo quería decir en este vídeo. Ahora me gustaría que tú me dijeras también tu opinión. Sabiendo esto, ¿crees que el año que viene vamos a volver a tener alguna selección grande fuera del próximo mundial? Me gustaría que lo pusieras abajo en los comentarios y que me dijeras qué sensación tienes.
si eso es así o no. ¿O piensas que, bueno, que en Europa, como hay selecciones tipo Andorra, todos los partidos son frente a Andorra? Lo cual no es verdad, pero bueno. Me gustaría, aún así, leer tu opinión. Y por supuesto te voy a pedir que te suscribas al canal, que me ayudes con este proyecto, que estoy reorganizando algunas cosas, como decía al principio, y creo que cada vez va teniendo todo más sentido. Así que nada, como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.